Sean bienvenidos. Abróchense los cinturones y pónganse cómodos para un viaje al pasado. Porque esto es Domingo de Efemérides. En el video del domingo pasado conocimos qué pasó en la noche de los lápices, uno de los crímenes más fuertes cometidos en tiempos de dictadura militar en Argentina. Hoy vamos a seguir repasando esa época hasta llegar al año 2006, año en que desapareció Jorge Julio López. Así como escuchás, desapareció. Bueno, en realidad lo desaparecieron, o al menos esa es una de las principales hipótesis. De hecho, hoy su causa está caratulada como López Jorge Julio, presunta desaparición forzada de personas. Pero vamos a irnos un poco más para atrás. Primero conozcamos quién era Julio López antes de aquel día en el que iba a desaparecer sin dejar rastro. Nacido en noviembre de 1999, vivió sus primeros años en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Los diferentes golpes de Estado fueron cambiando su vida mucho más que a cualquier otra persona. En el año 1955 debió abandonar su casa durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, debido a la persecución que llevaban adelante contra el peronismo. Y eso que aún en esos años, Julio López no frecuentaba tanto esos grupos. Se fue a vivir a la localidad de Los Hornos, muy cerca de la ciudad de La Plata. Allí se dedicó a la albañilería. Esta vez sí, luego del año 1973, comenzó a colaborar con la unidad básica Juan Pablo Maestre, ubicada a pocas cuadras de su casa, simpatizando con la tendencia revolucionaria del peronismo, liderada por el grupo guerrillero Montoneros. Todo iba bien hasta que un nuevo golpe de Estado ocurre en nuestro país, en el año 1976. Una noche, más precisamente el 27 de octubre de ese año, fuerzas de seguridad ingresaron a Los Hornos, con el fin de secuestrar a los militantes de ese barrio. Entre esos detenidos desaparecidos se encontraba él, Julio López. A partir de allí estuvo en 4 centros clandestinos. Sufrió torturas y presenció asesinatos. Usted fue secuestrado y fue llevado a cuatrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia Ahí del Orto, sucedió todo lo el que... marido. Todo, Correcto. todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de cuatrerismo, ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la quinta, A si la yo entendí, octava. a la octava. Y de la octava, si yo entendí, a la novena, A la unidad 9. A la unidad 9. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, 2, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo deshecho los dos. Tuvo que esperar más de 5 meses, hasta que fue blanqueado cuando el dictador Jorge Videla dispuso formalmente su detención, sin juicio, en la unidad penal número 9 de La Plata. Finalmente, desde ese lugar, fue liberado el 25 de junio de 1979. Las fuerzas que lo secuestraron esa noche estaban bajo el mando de Miguel Echecolatz, en ese momento director de investigaciones de la policía bonaerense. Él dirigía los 21 centros clandestinos de detención, que habían sido instalados para torturar, violar y hasta asesinar a las personas detenidas. Pero vamos a ver qué importancia tiene el nombre de Miguel Echecolatz, porque es en torno a él que sucede la segunda parte de la historia. Después de ser liberado, Julio López se mantuvo sin dar detalles de su secuestro. Según se supo años más tarde, ni siquiera a su propia familia les habló del drama que había vivido esos años en los centros de detención. Sin embargo, de manera individual y medio en secreto, comenzó a investigar y a identificar lugares y personas relacionadas con su secuestro.
Todo eso formó parte de una colección de escritos que mantuvo escondidos, y a los que les dio el título de Archivo Negro de los años en que uno vivía, a donde termina la vida y empieza la muerte. Durante esos años se sancionaron algunas leyes que hacían imposible castigar penalmente a los responsables de las detenciones durante la dictadura. Por un lado, se sancionó la ley de obediencia debida, que hacía que se juzgara solamente a los militares de alto rango, de coronel para arriba en escala de mando. También, en un intento de conciliar la relación con las fuerzas, se promulgó la ley de punto final. Esta es un poco más difícil de aceptar y entender, por lo menos con la mirada de hoy. La ley establecía la caducidad de la acción penal, o como lo conocemos mejor como prescripción, contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido los crímenes que tuvieron lugar en la dictadura, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que no hubieran sido llamados a declarar antes de los 60 días corridos a partir de la fecha de promulgación de esta ley. Por todo esto es que a finales de la década del 90, las víctimas, junto con familiares y organizaciones de derechos humanos, lograron abrir lo que se conoció como juicios por la verdad. Julio López declaró como testigo el 7 de julio de 1999. Esa fue la primera vez que relató todo lo que le había ocurrido. Años más tarde, luego de que el Congreso de la Nación anulara las leyes de punto final y obediencia debida, se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos hasta 1983. El primero de esos juicios fue contra Miguel Echecolatz. Julio López volvió a declarar el 28 de junio de 2006. Esta vez sus hijos estuvieron presentes, oyendo cómo su padre contaba todo lo que había sufrido durante los años de su secuestro. Pero lo peor llegó después. El 18 de septiembre de ese mismo año era el día de los alegatos, día en el que se expone la defensa del acusado. Julio López había arreglado con su sobrino que lo pasara a buscar por su casa, con el fin de asistir al tribunal. Pero nunca llegó. Según fuentes oficiales, se llegó a saber que ese día salió de su casa más temprano, sin esperar a quien lo iba a pasar a buscar. Hasta se sabe que caminó varias cuadras, porque fue visto por testigos, y la última persona que lo vio fue un vecino suyo. A raíz de esta segunda desaparición, se abrió una nueva causa judicial asignada al Juzgado Federal número 1 de La Plata. Durante el primer año y medio, esta fue caratulada como desaparición simple, y la investigación del hecho quedó a cargo de la policía bonaerense, la misma fuerza de la que Echecolatz había sido un alto funcionario. Recién el 30 de diciembre, el presidente en ese momento, Néstor Kirchner, habló por cadena nacional. Esto fue porque había ocurrido otro secuestro de características muy parecidas al de Julio López. Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, es decir, elementos paramilitares o parapoliciales, que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares, extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Los actores son diferentes, pero los beneficiarios del objetivo de impunidad siguen siendo los mismos. Kirchner consideró que se trataban de secuestros cometidos por grupos parapoliciales o paramilitares, integrados por la mano de obra desocupada. Así llamaron a los grupos de policías o militares destituidos o retirados de sus cargos, que se cree que estarían detrás de estos crímenes. El presidente, además, convocó a mejorar los mecanismos de protección a testigos, sobre todo en casos de este tipo de juicios. En mayo de 2008, la causa cambió de carátula y pasó a considerarse presunta desaparición forzada. Además, la policía bonaerense fue apartada de la investigación. Y lamentablemente, desde aquel momento hasta ahora, cuando se cumplieron 15 años del secuestro, no hay mucho más para contar. Solamente en 2014, a fines del mes de octubre, mientras el genocida Miguel Echecolatz enfrentaba el tramo final de otro juicio en el que fue acusado, un fotógrafo pudo capturar con su cámara algo que al día de hoy no se sabe si fue o algún tipo de mensaje o una provocación. En el momento en que se leía la sentencia que lo condenaba nuevamente a prisión perpetua, ya que ya había sido condenado el día posterior a la desaparición de Julio López, Echecolatz tomó un pequeño papel arrugado y lo desplegó. Al terminar la lectura de ese fallo, pretendió entregárselo al tribunal, pero se lo impidieron.
Fue en ese momento cuando el fotógrafo logró disparar y captar lo que había en ese papel. Allí estaban escritas 4 palabras de puño y letra: Jorge Julio López, secuestrar.